Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos amigos de Elysium JT. Es un gusto tenerlos por nuestro canal una vez más, viendo nuestros videos y esperamos se encuentren muy bien. Y pues en esta nueva entrega del curso de SQL que estamos compartiendo con ustedes, hoy aprenderemos qué es y cómo funciona SQL. Estas siglas que hemos estado observando en los videos anteriores, así que comencemos. ¿De dónde proviene el nombre SQL o qué significan estas siglas SQL? Bueno, estas siglas provienen de las iniciales de las siguientes palabras en inglés: Structured Query Language, que en español quiere decir estructura, consulta y lenguaje, formando las siguientes palabras: lenguaje de consulta estructurado. Por lo tanto, SQL es un lenguaje de consulta estructurado. Pero ustedes se preguntarán qué es un lenguaje de consulta o qué es una consulta y qué quiere decir con que es estructurado. Bueno, para ello vamos a ver estos dos conceptos. Lenguaje es un sistema a través del cual el hombre comunica sus ideas y sentimientos. Estos conceptos no son en el ámbito informático, solo es para que nos formemos una idea. Entonces en lenguaje vamos a tomar que es un sistema para comunicar algo. Y consulta es una petición de información o búsqueda de información en una fuente de documentación. Y aquí vamos a tomar que es una petición de información o búsqueda de información. Perdón por este. Uniendo estas dos palabras quedaría lenguaje de consulta, un sistema a través del cual comunicamos una o más peticiones de información o búsqueda de información en una fuente de documentación. Ya en el ámbito informático sería lenguaje de consulta es un sistema que ha sido creado para que podamos comunicar una o más peticiones de información o búsqueda de información en una base de datos. Ya entendimos que es lenguaje de consulta, pero ¿qué quiere decir con que es estructurado? Bueno, porque las peticiones que se hacen en este lenguaje son estructuradas o ordenadas según normas lógicas para el buen funcionamiento de la consulta y así obtener resultados. ¿Qué queremos decir con esto? Que estas peticiones que nosotros formulemos tienen que ser estructuradas correctamente para así quien las reciba pueda entender nuestra consulta, nuestras peticiones y así devolvernos los resultados que nosotros estamos pidiendo. Un ejemplo algo sencillo podría ser cuando nosotros, digamos, está Juan y le pide a María, oye María, dame el número de teléfono de Pedro, digamos. Entonces María entendió que le estaba pidiendo el número de Pedro, entonces por lo tanto ella entiende la consulta, la petición y busca en su directorio de teléfono y mira el número de Pedro y se lo da a Juan, ¿verdad? Pero muy diferente sería que Juan se lo pidiera de una forma equivocada. Teléfono, María, dame. Entonces, de Pedro, vemos que la petición no fue estructurada de una forma lógica. Por lo tanto, María le va a decir, ¿qué me dijiste? Entonces, el lenguaje de consulta estructurado son peticiones o son consultas que tienen que ser estructuradas de forma lógica, porque estas consultas van dirigidas a una base de datos que tiene un idioma para entender esas consultas. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender este lenguaje que es el que nos va a servir para hacer las consultas y así obtener los resultados que nosotros querramos de las bases de datos. Para entender un poco mejor lo que es este concepto, vamos a ver un ejemplo práctico. Imaginemos que en una empresa está el jefe y se le acerca a su empleado Juan y le pide: Juan, quiero que me muestres de la nómina de empleados la información nombre, puesto y sueldo de los empleados de la sucursal 1. El jefe le está haciendo una petición a Juan y le formula, perdón por este otro mensaje, y le formula la siguiente petición pidiéndole solamente el nombre, el puesto y sueldo de los empleados de la sucursal 1, porque esta empresa tiene una nómina de empleados que es una carpeta y en esa nómina de empleados hay tablas o hojas
como forma de tablas que contienen la información de sus empleados, del nombre, la edad, el puesto y el sueldo. Y asimismo tienen esas tablas divididas en sucursal 1, sucursal 2, tal vez tienen una sucursal 3. Entonces imaginemos todo esto. El jefe le da una instrucción a Juan, le pide, le hace una consulta, oye, quiero saber esto. Entonces Juan, a través de esa petición, le entendió correctamente que le estaba pidiendo que le mostrara de la nómina de empleados, o sea, del folder, la información de las tablas, solo el nombre, el puesto y el sueldo de los empleados de la sucursal 1. Por lo tanto, Juan entiende esta petición y le dice, correcto jefe, ahorita se lo busco y se lo muestro. Juan se dirige a la nómina de empleados, a la carpeta, y solamente saca la hoja sucursal 1, que es la tabla, y empieza a hacer lo que el jefe le indicó. Le pidió la información de nombre, puesto y sueldo. Entonces toma el nombre, toma el puesto y toma el sueldo, porque esa fue la información que el jefe le pidió, ¿verdad? Y viene y se dirige a una nueva hoja y empieza a transcribir esos datos a manera de hacer una tabla para mostrárselo al jefe, porque son los únicos datos que el jefe le pidió. Así que él tiene que evitar lo que es la columna edad, porque el jefe no le pidió esa información. Entonces cuando Juan ha hecho esto y tiene la información correcta, se la muestra al jefe. Entonces el jefe, muy contento, le dice muy buen trabajo y obtuvo lo que él pidió, porque estructuró bien su petición, estructuró bien su consulta y Juan la pudo entender y así poder devolver ese resultado correctamente. Así es como funciona el lenguaje de consulta estructurado. Este lenguaje de consulta son peticiones que tienen que ser estructuradamente bien para que el que las reciba pueda entender lo que nosotros estamos pidiendo y así obtener esos resultados. Este ejemplo que acabamos de ver en el ámbito informático, ya en las bases de datos, trabajando ya con este lenguaje, se vería de la siguiente forma. El jefe seríamos nosotros, el usuario que va a escribir las peticiones que dijo el jefe, el siguiente código, que es select nombre, puesto, sueldo from sucursal número 1. Así como el jefe le dijo, seleccióname el nombre y el puesto y el sueldo de la sucursal 1, es prácticamente lo mismo que estamos viendo en este siguiente código, que ya eso es SQL. Pues select le está diciendo seleccióname solo el nombre, la columna nombre, la columna puesto, la columna sueldo de la sucursal número 1, y se lo está diciendo a Juan. Entonces nosotros digamos que estamos escribiendo esta línea de código, o sea, este lenguaje de SQL en la computadora, pero ¿a quién? Bueno, ya Juan no sería Juan, sino que sería un gestor de base de datos. Estamos escribiendo este código en un gestor de base de datos, que es un programa donde nosotros escribimos el código. Este programa está instalado en la computadora, entonces nosotros, el usuario, escribe esta instrucción, esta petición en el gestor de base de datos, que sería Juan. Entonces ese gestor de base de datos tiene que entender esa instrucción correctamente y tiene que estar formulada correctamente para que ese gestor pueda entenderlo y decir, oh, ya sé lo que me estás pidiendo. Entonces el gestor se va a esa carpetita que teníamos ahí imaginaria, que ya sería eso la base de datos, una base de datos que contiene las siguientes tablas, la siguiente información. Entonces el usuario escribe este código, lenguaje SQL, en la computadora, o sea, en el programa que está en la computadora, que es el gestor de base de datos, y este gestor de base de datos se encarga de leer la instrucción y enviarla a la base de datos, y como entendió la instrucción, saca la información que necesita o que se le pidió de la base de datos, y así la base de datos manda la información al gestor de base de datos y el gestor de base de datos
la muestra a la computadora en el mismo programa al usuario. Entonces, así es como funciona el lenguaje de consulta estructurado. Y por último, en resumen, SQL sirve para gestionar estas bases de datos como vimos en los ejemplos anteriores. Consulta, lenguaje de consulta estructurado. Pero más que eso, que consultas, SQL permite acceder y manipular bases de datos. Como vimos en los ejemplos anteriores, pudimos acceder a la base de datos y pudimos manipular los datos y obtenerlos de la forma que nosotros queríamos. Por lo tanto, este lenguaje nos permite manipular la base de datos. Y más que hacer simples peticiones de información, puede hacer mucho más que eso. Así que esto es todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo. Así que los animo a continuar con nosotros viendo nuestros videotutoriales. Y esperamos que les haya gustado este video y haya sido de su agrado. Recuerden suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y lo más importante, comentar, que con sus comentarios iremos mejorando. Se despide con ustedes Elysium JT. Hasta pronto.